Me presento nuevamente, mi nombre es David Talamante Ruacho y bueno, vamos a comenzar con esta clase, que es la segunda clase de nuestra materia de Epístolas 3. Correcto, en este caso, bueno, por cuestiones de responsabilidad me es imposible tomar la clase en vivo, pero para poder solventar ese punto, pues voy a hacer esta grabación y la voy a compartir con cada uno de ustedes. Cualquier duda que puedan tener en el transcurso de la grabación. Con todo gusto, pues la próxima semana apartamos un tiempo, ya sea unos minutos antes o unos minutos después, para poder resolver las dudas. Y como les comentaba, pues en la clase anterior, vamos a comenzar con la epístola a los Efesios, entendiendo que son cartas muy jugosas, muy sustanciosas, y es imposible que en una clase de 2 horas pues podamos sumergirnos en su totalidad, pero es solamente para que ustedes puedan despertar ese interés por continuar con este estudio más adelante. Entonces, entendiendo esto, cuando ustedes manden su reporte, ese reporte va a contar como su reporte de evidencias, pero o su carpeta de evidencias, y al mismo tiempo también va a contar como su asistencia a la clase. Entonces, vamos a comenzar para poder sacar el máximo provecho. Muy bien, vamos a comenzar. Aquí tengo la introducción nuevamente. Mi nombre es David Talamante Ruacho, licenciado en Teología, y estamos en la clase de Epístolas 3 en el Instituto Bíblico Betsaida de las Asambleas de Dios en México. Vamos a comenzar. ¿Qué es el género epistolar? Estuvimos viendo en la clase anterior algo acerca de la interpretación bíblica de lo que es la hermenéutica. Aprendimos algunos conceptos para refrescar la memoria de los que ya llevaban la clase de hermenéutica, y para aquellos que la van a llevar más adelante, pues que puedan tener eh, esta introducción para más adelante que no lleguen en ceros. ¿Qué es el género epistolar? No es gracias a ningún afán de reclamar originalidad para la iglesia primitiva, pero tenemos que reconocer que las cartas del Nuevo Testamento, al igual que los evangelios y hechos, constituyen una novedad en cuanto a su forma y propósito. ¿A qué se refiere esto? Realmente reconociendo que en el mundo antiguo, en el primer siglo, era muy común este hecho de que se pudieran mandar cartas entre personas y también entre instituciones. Tenemos que reconocer que las cartas del Nuevo Testamento utilizadas por los apóstoles son una novedad porque tienen ciertas diferencias. Hay similitudes, pero también hay diferencias. En general, la carta antigua se define con 3 rasgos. Se escribe por un motivo determinado, se dirige a una persona o círculo de personas determinados, y sus noticias se destinan únicamente para que esa o esas personas las puedan ver. Aquí realmente una innovación del género epistolar bíblico es que sí cuenta con estos elementos, pero además se agregan elementos doctrinales que obviamente pues no se tienen en las cartas seculares, ya que las primeras cartas datan del año 50 aproximadamente. El mensaje de la cruz se ha esparcido por tantos países que un pastor como Pablo se obliga a viajar constantemente. Para el año 50, recordando la cronología bíblica, nuestro Señor Jesucristo muere y resucita en el año 33 aproximadamente después de Cristo, años más, años menos, tomando en cuenta los errores del calendario gregoriano, pero el apóstol Pablo, bueno, vamos a tomar el año 33 como norma. Para el año 35, el apóstol Pablo se convierte al evangelio mientras va camino a Damasco, y para el año 50 se comienzan a mandar las primeras cartas, las primeras circulares. Para este tiempo, el evangelio había crecido tanto y a tantos lugares que era imposible que un predicador pudiera quedarse mucho tiempo. El apóstol Pablo se veía la necesidad de ir, fundar una iglesia, estar algún tiempo y continuar su viaje para seguir con otras iglesias. Entonces, estos viajes es lo que obliga al apóstol Pablo a escribir sus cartas. ¿A qué me refiero con esto? Pablo esperaba el rapto de la iglesia o la segunda venida de Cristo. Por eso, cuando le escribe a los tesalonicenses, dice: nosotros los que estemos con vida seremos arrebatados
y seremos llevados al cielo para estar para siempre con el Señor. Pablo esperaba ese momento glorioso. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y muchos apóstoles comienzan a morir, miembros de la iglesia comienzan a morir, y Pablo también está a punto de morir o ya ve su final cerca a causa de todos los peligros de su ministerio, se da cuenta que era necesario mandar cartas para corregir ciertos errores doctrinales y de práctica que él personalmente no podía corregir. Entonces, esto es un género epistolar. Son cartas que Pablo manda a las iglesias para solventar su ausencia o para poder tapar este hueco de no poder estar con ellos para corregirlos. Al escribir una carta, Pablo y los demás tienen presentes ciertas fórmulas conocidas y un bosquejo rudimentario cuyos elementos no tienen que aparecer en el mismo orden. ¿Cuáles son los elementos de las cartas de Pablo? Primero, la salutación. Todas las cartas de Pablo tienen una salutación con un remitente, es decir, quien manda la carta, los destinatarios y un saludo. Es el primer elemento de las cartas de Pablo. Además de eso, le agrega acción de gracias y tiene un cuerpo teológico. Este cuerpo teológico es donde Pablo agrega enseñanzas o recuerda enseñanzas que ya había tenido cuando había estado con los destinatarios de la carta, o agrega enseñanzas en base a preguntas o problemas que estaban surgiendo. Después del cuerpo teológico, es decir, de estas enseñanzas o justificación teológica, Pablo agrega una exhortación ética, es decir, una vida práctica, agrega exhortaciones para invitar a una vida práctica. Está el cuerpo teológico y la exhortación ética. En algunas cartas pues se mezcla, ¿verdad? Hay una exhortación después del cuerpo teológico o primero está la exhortación y después el cuerpo teológico, es decir, la justificación de por qué está haciendo esa invitación a una vida práctica. Y finalmente tiene una conclusión. En las conclusiones, el apóstol Pablo agrega un saludo final, una doxología, es decir, un momento de adoración y una bendición para la iglesia. Entonces, estos son los elementos que vamos a encontrar en prácticamente todas las cartas del apóstol Pablo. Todas estas comunicaciones cristianas, llenas de afecto y a veces de ironía y cólera, son documentos aparentemente alejados de la teología narrativa. ¿A qué nos referimos? La teología narrativa es teología envuelta en acontecimientos o sucesos. Es lo que encontramos, por ejemplo, en los evangelios. En los evangelios, los escritores están narrando la vida de Jesús y en esa narración encontramos nosotros teología, encontramos cristología, encontramos teología propia, soteriología, amarteología, demonología. Todas estas enseñanzas teológicas las encontramos dentro de un marco narrativo. Sin embargo, las cartas epistolares no siguen este mismo modelo. En las cartas epistolares es teología pura, enseñanza pura y práctica directamente. Es decir, se quita, aunque en ocasiones sí la lleva, pero se quita mayormente esta teología narrativa. Por eso es una novedad. Por eso primero encontramos los evangelios, encontramos el libro de los hechos y a partir de ahí encontramos la narrativa epistolar o las cartas epistolares. Dice la segunda parte de la diapositiva, su estilo discursivo atrae mucho a los predicadores evangélicos de Hispanoamérica, tal vez porque refleja el estilo oral de la homilética del siglo I o facilita, especialmente en el punto 4, aquí cuál es el punto 4, la exhortación ética, la prescripción moral que piden hoy tantas congregaciones. Si nos damos cuenta, gran parte del desarrollo de la homilética, es decir, de la predicación cristiana, tiene que ver con las cartas. Se predica mucho de las cartas de Pablo, se predica de las cartas de los hebreos y en menor medida, si podemos hacer un porcentaje, en menor medida se predica de las otras partes de la Biblia. ¿Por qué? Porque las otras partes de la Biblia tienen mucho de esta teología narrativa. Es decir, exige una mayor interpretación porque se tiene que desarrollar el suceso, se tiene que sacar la enseñanza teológica del suceso y después de eso se trae una aplicación. No así en las cartas epistolares del Nuevo Testamento, principalmente las cartas de Pablo tienen una aplicación ética directa. Es decir, podemos ir directamente a las cartas y sin tener que hacer un desarrollo teológico tan profundo, traer una aplicación para las iglesias de hoy en día.
dice la siguiente parte: nunca deben interpretarse, aún en las secciones del punto 3, más aparentemente abstractas, como divorciadas de su realidad concreta, como verdades generalizadas, simplemente caídas del cielo, porque sus autores las concibieron como revelación fresca, nacida de experiencias y necesidades históricas. ¿Qué nos dice el punto 3 de todo lo que conlleva una carta del Nuevo Testamento? El cuerpo teológico. El punto 3 es el cuerpo teológico. Esta parte de la diapositiva nos dice que no debemos interpretar directamente el contenido teológico para nuestro tiempo y divorciarlas del contexto cultural y del contexto de los problemas que tenían las iglesias a las que van dirigidas. Para poder realizar una aplicación para nuestro tiempo, aunque es llamativo o es atractivo el hacerlo directamente, tenemos que, vamos a separarlo, ¿no? La exhortación ética se puede aplicar prácticamente de manera directa a las congregaciones. Pero el punto 3, el cuerpo teológico, se tiene que interpretar. ¿A qué me refiero con esto? No podemos simplemente tomar una palabra con una carga teológica y traerla y aplicarla para nuestro tiempo. Tenemos que interpretarla de acuerdo al contexto social, al contexto de la iglesia, al contexto político, para poder extraer la verdad teológica que el apóstol Pablo quería enseñar. ¿Perdón? Entonces, en resumen, la aplicación ética o la exhortación ética sí se puede aplicar de manera directa y por eso es tan llamativo para los sermones actualmente. De hecho, la mayor parte o la mayoría del tiempo, los primeros sermones que se predican en una iglesia son, que predica una persona, o cuando una persona predica por primera vez, lo hace de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay una exhortación ética que se puede aplicar directamente, pero el cuerpo teológico sí requiere de una interpretación más profunda. Vamos este fue algo general, ¿verdad? Aplica para todo el género de las cartas del Nuevo Testamento. Ahora sí vamos a sumergirnos un poco en el contexto cultural de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, que nos habla principalmente de la gloria de Dios en la iglesia de Cristo. Un pequeño prólogo, una pequeña introducción. La epístola a los Efesios es la exposición más elocuente sobre la obra que Dios hizo en Cristo Jesús en beneficio de la humanidad pecadora. A la carta de los Romanos se le conoce como la catedral de la iglesia de la doctrina cristiana, pero en la carta a los Efesios es donde encontramos la exposición más bella y más elocuente de lo que es la iglesia, del desarrollo de la iglesia como cuerpo de Cristo. En ella, el apóstol Pablo sube hasta la cumbre de la alabanza con palabras elocuentes que revelan un concepto claro y panorámico del propósito eterno de Dios realizado en Cristo Jesús. Este propósito se está llevando a cabo por medio de la iglesia, la cual es el cuerpo de Jesús, la cabeza de ella. Es decir, el apóstol Pablo nos habla gran enseñanza teológica y práctica, pero toda esa enseñanza la desarrolla a través del concepto de lo que es la iglesia como la cúspide del cuerpo de Cristo o la cúspide de ese pueblo que Dios está preparando para servirle. La epístola es una experiencia completa de adoración. Prácticamente toda la carga teológica y ética que encontramos en Efesios es adoración a Dios. Por eso me gusta a mí pensar o recordar al apóstol Pablo en la cárcel, meditando acerca de la grandeza de Dios y cómo Dios estableció el plan de salvación y cómo ese plan de salvación se desarrolla en Cristo a través de la iglesia y pues lo lleva a traer una carta que es principalmente doxológica, es decir, de adoración. En ella encontramos un himno de alabanza en 3 estrofas y un coro. Hay plegarias, y también el autor proclama la verdad divina y la aplica a los oyentes, a quienes exhorta con consejos prácticos y amplios para una vida santa y victoriosa. Y esta vida santa y victoriosa se desarrolla a través del conocimiento de entender que somos parte del cuerpo de Cristo en la iglesia. Leer esta epístola es una experiencia sublime
en la cumbre de los pensamientos del apóstol Pablo. Si queremos conocer los pensamientos del apóstol Pablo, tenemos que ir directamente a la epístola a los Efesios. ¿Quién es el autor? Esta epístola indudablemente fue escrita por el apóstol Pablo, siguiendo el estilo de las cartas de aquella época. El autor se identifica al comienzo como Pablo, apóstol de Jesucristo, Efesios capítulo 1, versículo 1. Emplea su propio nombre otra vez en el capítulo 3, versículo 1, como identificación. Se refiere a su persona como prisionero de Cristo Jesús, prisionero en el Señor y embajador en cadenas. Ahí están los versículos. Alude así a la condición actual en que se encuentra en Roma. Por eso decimos que la carta se escribe desde la cárcel que estaba teniendo el apóstol Pablo en Roma, como prisionero encadenado por Jesús, opuesto al estado anterior como un individuo encadenado por el pecado y sujeto a Satanás. Incluso esta descripción que hace el apóstol Pablo de la condición actual en ese momento como prisionero, lo hace en una comparativa, una relación. Ahora soy prisionero a causa de Cristo y antes era prisionero del pecado. Por eso, incluso ese aprisionamiento lo ve como una bendición y como un gozo. La epístola a los Efesios pertenece a un grupo de 4 cartas que Pablo escribió mientras estuvo encarcelado en Roma, probablemente entre los años 62 y 63. Estas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Por qué es importante esto? Les decía yo en la clase anterior, porque cuando conocemos el contexto que estaba viviendo Pablo, entendemos mucho de lo que Pablo quiere enseñar. No podemos extraer solamente la enseñanza de la carta, sino que tenemos que entender por qué Pablo lo escribió, en dónde estaba Pablo. Pablo estaba en la prisión. ¿Quiénes son los destinatarios? Aquí quiero que pongan mucha atención, mis amados hermanos y estudiantes, porque vamos a aprender algo curioso que quiero compartir con ustedes. Según el texto, los destinatarios fueron los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Eso lo encontramos en la segunda parte del primer versículo. Esto nos presenta con un problema, pues hay evidencia contundente de que la carta original no fuera escrita exclusivamente a la iglesia en Éfeso. El contenido de la propia carta crea esta duda. ¿Por qué crea esta duda? Porque la mayoría de las cartas que escribe Pablo a una iglesia en particular son para corregir errores de doctrina o práctica de esa iglesia en particular. Sin embargo, la carta a los Efesios parece ser una carta muy general, no apela directamente a algún problema en específico. Además de eso, si nos vamos las copias más antiguas, no aparece eh, esa pequeña aclaración a la iglesia que está en Éfeso. De hecho, si alguien tiene la Biblia de estudio, Diario Vivir, que es una Biblia de estudio pentecostal, si se va al comentario del primer versículo, se va a dar cuenta que hace también esta aclaración. En primer lugar, ella carece de los saludos íntimos y los mensajes personales que caracterizan los demás escritos de Pablo. Cuando Pablo escribía una carta a una iglesia en particular, normalmente se daba el tiempo de saludar a alguna persona o a alguna familia que conocía dentro de la iglesia, cosa que no hace en esta carta. En segundo lugar, Pablo da la impresión, eso en Efesios 1:15, de solo haber conocido a los destinatarios por referencia y que ellos probablemente desconocieron muchos de los antecedentes del ministerio de él. Lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 2. Estos dos versículos parecieran dar a entender que Pablo había oído escuchar de la iglesia en Éfeso. Y por otro lado, les explica cosas que si Pablo hubiera tenido un contacto directo con la iglesia ya lo hubiera entendido, ya lo hubiera conocido. Permítame un momento. Una disculpa, hermano, se me estaba descargando la computadora. Ya la conecté. Entonces, Pablo explica cuestiones que si ya hubiera conocido directamente la iglesia, pues podemos inferir que ya la hubieran conocido. Esto a pesar de que Pablo estuvo en Éfeso por lo menos en 2 ocasiones. La primera vez que fue cuando pasó por ella en un segundo viaje misionero y lo encontramos en Hechos 18, 19 al 20. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo da explicaciones en esta carta a la iglesia que se supone ya deberían de haber conocido si estuvo por lo menos en 2 ocasiones con ellos.
Complicando el problema de los destinatarios, se agrega el hecho de que no todos los manuscritos antiguos existentes de esta epístola contienen las palabras que están en Éfeso 1:1. De hecho, los padres más primitivos comentando sobre esta carta decían que la expresión en Éfeso no estaba en las copias que ellos tenían. Amados hermanos, es que el apóstol Pablo parece hablar a la iglesia como si hubiera oído escuchar de ellos, no como si los conociera. Además de eso, carece de los saludos que Pablo hubiera dado si hubiera conocido a alguien de la iglesia. Y además de eso, en las copias más antiguas que tenían los padres de la iglesia, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Por si no lo sabían, se le conoce como padres de la iglesia a los discípulos de los apóstoles y a los discípulos de los discípulos de los apóstoles. Son ministros, obispos de las iglesias en el siglo II y el siglo III que habían tenido contacto directo de alguna manera con los apóstoles o con discípulos de los apóstoles. Y estos padres de la iglesia, en las copias que ellos tenían de las cartas, hacen aclaración de que algunas copias no dicen a la iglesia que está en Éfeso. Entonces, esto nos lleva a concluir que posiblemente no la escribió directamente para Éfeso, sino para alguna otra región más grande. ¿Para quiénes fue escrita? Entonces, esta carta sí pudiéramos decir que no necesariamente fue para Éfeso. Lo más probable es que los destinatarios originales fueron los santos de la iglesia en la Odisea, ciudad próxima a Colosas que se menciona en la epístola a los colosenses. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que se lea también en la iglesia de los laodicenses y la de la Odisea, leedla también vosotros. Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Durante mucho tiempo se ha tenido esta duda de qué decía la carta a la Odisea o dónde está la carta a la Odisea. Se llega a la conclusión pues de que se perdió. Bueno, tomando en cuenta lo que estamos viendo de estas curiosidades en la carta a los Efesios, pudiéramos llegar a concluir que esta carta no se perdió, sino que se comenzó a distribuir. Y en algún momento llegó a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso le agrega esto, probablemente con la intención de darle más carga o más peso para la iglesia en Éfeso, y fue la copia que se comenzó a distribuir. Esto nos da a entender que a la vez que escribe a los colosenses, Pablo escribe una a la iglesia de la Odisea. Las dos misivas fueron llevadas a sus distintos respectivos en manos de Tíquico, a quien se menciona en Efesios capítulo 6, versículo 21-22, y también en Colosenses capítulo 4, versículo 7 al 9. Acompañando a Tíquico va Onésimo, portando una preciosa carta de libertad espiritual a su amo Filemón, a quien había perjudicado habiéndole robado antes de conocer a Cristo por medio de Pablo en la prisión en Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo escribe la carta a Colosenses. En esa carta se nos dice que escribe otra carta dirigida a los de la Odisea, y esa carta la lleva Tíquico y la lleva Onésimo. Onésimo lleva también una carta especial que es la carta a Filemón, que encontramos también como parte del canon. Entonces, juntando todo esto, el criterio aceptado por la mayoría de los estudiosos de la Biblia es que esta epístola fue escrita como una carta secular similar a la carta a los colosenses, y debiera esta ser leída primero en una iglesia y luego en otra iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Juntando todo lo que venimos hablando, que probablemente la carta a los Efesios, o lo que nosotros conocemos como carta a los Efesios, fue una carta circular, es decir, no una carta dirigida a una persona o a una iglesia en específico, sino una carta general que se tenía que haber leído primero en la Odisea y luego distribuirse. De alguna manera, esa carta llega a la iglesia en Éfeso y alguien le agregó en Éfeso para darle mayor carga teológica, y pues es la carta que nosotros conocemos. Entonces, esto es una curiosidad que quiero compartir con ustedes, que da respuesta a la pregunta que pasó con la carta a la Odisea. Continuamos. Condiciones que originaron la epístola. Aquí quiero ser bien honesto. A pesar de esta curiosidad,
como la mayoría de los comentarios a la carta a los Efesios toma como contexto cultural base la iglesia en Éfeso y el pueblo de Éfeso, pues nosotros vamos a seguir con esa línea interpretativa, ¿correcto? Como si sí hubiera sido mandada a Éfeso. El tema fundamental de esta epístola es la gloria de Dios en la iglesia. Pablo presenta a Dios como el arquitecto divino y a Cristo como el fundador y constructor de la iglesia. Si es así, podemos decir que Pablo es el mejor intérprete de la iglesia de Cristo y esta epístola es uno de los mejores tratados de ese mejor intérprete. Es decir, la carta a los Efesios habla principalmente de la gloria de Dios a través de la iglesia. Cristo había anunciado su plan de edificar su iglesia sobre la roca de la fe de los creyentes en él, Mateo 16:16. Es decir, en Mateo 16:18, este versículo tan polémico donde dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo te digo que tú eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La mayoría de los intérpretes más académicos llegan a la conclusión de que esa roca que está sosteniendo a la iglesia es la declaración de Pedro de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estamos seguros de dos hechos, entre otros, la intención divina de establecer la iglesia y la venida del Espíritu Santo sobre ella. Es decir, lo más importante de la eclesiología es el deseo de Dios mismo de instituir un pueblo para servirle, que se le conoce como iglesia, y la venida del Espíritu Santo sobre ese pueblo. El cumplimiento de esta promesa se relata en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia reunida en Jerusalén durante una de las fiestas más concurridas de los judíos. Es decir, tomando en cuenta este concepto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el pueblo fundado directamente por Dios, y que para que ese pueblo creciera era necesario que el Espíritu Santo viniera, podemos determinar que el nacimiento de la iglesia es en el día de Pentecostés, cuando se cumplen estos dos criterios. Un pueblo que está comenzando a surgir, que se desarrolla sobre la roca de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahora lleno del Espíritu Santo para seguir creciendo. Sus primeros éxitos se registraron en Jerusalén y Judea, estamos hablando de la iglesia, pero allí se quedó porque los primeros líderes todavía no habían comprendido el propósito misionero de la iglesia, que era alcanzar a todas las naciones, es decir, grupos étnicos, con el misterio del evangelio de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Antioquía fue la base de lanzamiento de la primera empresa misionera hacia países lejanos, de la cual Pablo fue uno de los socios principales. La iglesia comienza a surgir en Jerusalén, desafortunadamente se queda en Jerusalén porque no se había comprendido que el propósito de la iglesia era alcanzar a todo el mundo, y es hasta Antioquía donde se entiende esto y comienzan a lanzarse viajes misioneros. Siendo una persona preparada en la palabra del Señor, o sea, lo que conocemos como el Antiguo Testamento y los escritos tradicionales de los judíos, al convertirse a la fe en Cristo, llegó a ser el mejor intérprete de su evangelio. ¿De quién estamos hablando? Del apóstol Pablo. Pablo, a diferencia de los otros apóstoles, conocía perfectamente los escritos canónicos del Antiguo Testamento y conocía también las tradiciones judías por haber sido fariseo. Cuando se convierte al evangelio, es el mejor intérprete para poder canalizar todas las promesas del Antiguo Testamento en su cumplimiento en Jesús. Y todas las promesas que eran para el pueblo de Israel como nación de Dios, que se van canalizando hacia la iglesia cristiana. Siendo fariseo y ex discípulo de Gamaliel, el respetado maestro de Jerusalén, Pablo pudo defenderse con agilidad y astucia contra los argumentos de los mismos fariseos, entre quienes había militado en otro tiempo. Siendo también ciudadano romano por nacimiento, él pudo movilizarse con facilidad por el imperio romano y aprovecharse de los derechos que le correspondían a un ciudadano legítimo. Es decir, Pablo, como misionero, tenía el conocimiento de la ley de Dios, el conocimiento judío y la libertad romana. Esto lo lleva a ser tanto el mejor intérprete como el mejor misionero cristiano. De repente recibió noticias de la iglesia en Asia. Es posible que Pafas acababa de llegar a Colosas con noticias de la iglesia de ese lugar. Esto hizo que Pablo escribiera a esa iglesia que no había conocido personalmente. Eleva una oración de gratitud al Señor por esos hermanos. Es decir, llega Epafras y le
comienza a platicar de las iglesias que estaban surgiendo en Asia. Y Pablo envía estas cartas. Estas dos cartas, tanto Efesios como Colosenses, son curiosas porque no tratan problemas directos de la iglesia, sino que son tratados generales de adoración y de doctrina. Puesto que Pablo estuvo preso en un lugar de Roma, los creyentes que llegaron allí fácilmente podían comunicarse con él. Uno de ellos fue Tíquico, que ahora regresaba a Colosas junto con Onésimo. Aprovecha la misma ocasión del viaje de Tíquico y el mismo sentido de urgencia para escribir a otras iglesias vecinas del valle del río Lico, incluyendo la de la Odisea. Es decir, Pablo está encadenado en Roma a causa del Evangelio. Esto lo encontramos en los últimos capítulos del libro de los Hechos. Ahí donde está encadenado llega un cristiano llamado Tíquico. Tíquico le cuenta de cómo están creciendo las iglesias en Asia y Pablo manda una carta a la iglesia en Colosas, esta otra carta a Éfeso, que bueno, seguimos con la narrativa de que probablemente fue a la Odisea, y envía junto con Onésimo una carta a Filemón. Estas son las cartas que Pablo escribe desde la prisión. Vamos entendiendo un poquito más del contexto. Y hermanos, este es el contexto que nosotros vamos a tomar para comenzar a introducirnos ahora sí en la carta a los Efesios. Permítanme un momento, voy a cambiar de diapositivas. Ahora sí, mis hermanos, vamos a tomar este tiempo que nos resta. Probablemente, pues, como no hay participaciones de su parte, probablemente pues estemos terminando un poquito antes la grabación, un poquito antes la carta. Permítame, voy a tratar de, para si lo quieren escuchar cuando realizando alguna actividad, que tengan oportunidad de estar leyendo cada una de las partes, de estar escuchando la lectura de cada una de las partes de la carta. ¿Correcto? Comentario del expositor es la ayuda bibliográfica que vamos a estar utilizando a los Efesios. Es un estudio expositivo detallado sobre el pan soberano de Dios y las responsabilidades éticas del creyente. Esto es un curso de capacitación teológica que vamos a tomar, que nos va a llevar aproximadamente entre 2 horas y 1 hora y media restante. Correcto, Éfeso y el propósito de la carta. Vamos directamente a la diapositiva. El contexto de Éfeso. Ahora sí vamos a tomar esta narrativa de que la carta fue escrita a Éfeso para poder, permítame un momento. Una disculpa, hermanos. Una disculpa, hermanos, se me descargaron los audífonos, entonces vamos a continuar así con la grabación. Ok, perfecto. Entonces, entendemos, hermano, vamos a seguir ahora sí con la narrativa, con esta narrativa de que la carta está dirigida a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Porque es la mayoría de los comentarios así lo toman. ¿Cuál es el contexto de Éfeso? Éfeso era la metrópolis comercial y pagana de Asia Menor, hogar del famoso templo de Artemisa. La comunidad de creyentes ahí plantada se enfrentaba a fuertes corrientes religiosas pluralistas, lo que requería un anclaje doctrinal masivo sobre la supremacía absoluta del Señor Jesucristo en el cosmos. En la iglesia de Éfeso, o en la ciudad de Éfeso, mejor dicho, perdón, se encontraban estos templos paganos. Y esos templos paganos contaminaban la perspectiva que tenían los cristianos que se habían convertido de la adoración a esos dioses. Entonces era necesario que el apóstol Pablo marcara esa diferencia entre el culto pagano y el culto al Dios vivo, y entre los miembros del culto pagano y los miembros del culto al Dios vivo. Esa es la importancia de Éfeso, porque Éfeso nos enseña que la teología cristiana tiene su peso no solamente por conocimiento, sino por entender que formamos parte del cuerpo de Cristo
y parte del grupo de personas que en todo el mundo se doblan sus rodillas para rendirle adoración a su Dios. El propósito expositivo, a diferencia de otras cartas paulinas, Efesios no combate una herejía local específica. Su fin es establecer la autocomprensión de la iglesia, revelando el misterio de la reconciliación y llamando a los gentiles a comprender su posición legal y espiritual como coherederos plenos en el plan celestial. Pablo no ataca una herejía en específico en esta carta, sino que va directamente a hacerles entender a los miembros de la iglesia cuál era su posición legal en Cristo. Antes eran enemigos de Dios, ahora son amigos de Dios. Antes eran un pueblo que no se preocupaba por las cosas de Dios, pero ahora son un pueblo que tienen que servirle directamente al Señor. Y esto los lleva a que entiendan cuál es su posición espiritual también y cuál es el propósito que tienen como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchos cultos paganos que existían en aquel tiempo, donde el propósito principal era recibir algún beneficio, el cuerpo de Cristo, y lo dice Pablo en la carta a los Efesios, es establecer un reino que va a tener su culminación en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el cristianismo se vive en una concepción teológica que va entre el ya, pero todavía no. Ya somos cuerpo de Cristo, ya somos pueblo de Dios, pero la redención completa la vamos a tener hasta que Cristo regrese por su pueblo, donde va a unirse completamente con el pueblo que ha establecido en esta tierra. Y por eso dice el apóstol Pablo que ahora miramos por un espejo. ¿Por qué? Porque estamos viendo mirando hacia el futuro lo que esperamos, pero eso que esperamos lo vamos a obtener cuando Cristo regrese por su pueblo. Pasamos a la siguiente diapositiva, hermanos. Ahora sí, entramos directamente a la riqueza doctrinal en Cristo. Parte 1, que son del capítulo 1 al capítulo 3, la riqueza doctrinal en Cristo. Nuestra identidad, herencia y posición espiritual en el plan cósmico de redención. En este caso, hermanos, quiero leerles la capítulo 1 hasta el capítulo 3 para que ustedes tengan la oportunidad de solamente estar escuchando la clase. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os he revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es, hermanos, la primera parte de la carta, que abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 y nos habla de nuestra identidad y herencia y posición espiritual en el plan cósmico de redención. ¿Por qué es importante esto? Bueno, vamos a comenzar, hermano, con estos. Encontramos muchísima riqueza teológica en esta carta. Vamos con la alabanza al Dios triuno. ¿Por qué creemos en la Trinidad? La elección del Padre. Dice la carta en los versículos 1 al 6 que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y predestinados para adopción por puro afecto de su voluntad soberana. ¿Por qué es importante? Les decía yo, hermanos, al inicio de la exposición, que entendiendo la situación de Pablo se hable mucho el panorama teológico. Pablo estaba en la prisión por predicar a Cristo, pero no solamente por predicar a Cristo. El problema no fue la predicación de Cristo, no era un problema cristológico, el problema era eclesiológico. ¿Por qué? Porque Pablo decía que para entrar a la iglesia, al pueblo de Cristo, no se necesitaba la circuncisión. De hecho, los últimos capítulos del libro de los Hechos nos dice que ese fue el motivo por el que lo encarcelaron, por no querer circuncidar a los que estaban con él. Entonces, Pablo en la prisión comienza a meditar en el plan de salvación y llega a una conclusión importante. En el antiguo pacto, Dios había dicho que para ingresar al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, se tenían que circuncidar. Pero ahora, en la dispensación de la iglesia, no es necesaria la circuncisión. Y Pablo dice, esto no se me acaba de ocurrir a mí, este cambio en la forma, en cómo Dios ve al pueblo de Dios, cómo ve a la iglesia, no se me ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue una elección del Padre desde antes de la fundación del mundo. Esta elección no es una elección individual, como la ve cierta rama de la soteriología cristiana que dice que Dios escogió a unos para salvación y a unos para perdición. No, esta elección tiene que ver con la perspectiva de Pablo. Pablo dice, el plan de salvación a todas las personas sin la circuncisión y sin seguir la ley de Moisés no se nos ocurrió. Es una elección que Dios había hecho desde antes de la fundación del mundo, que el Padre había hecho. Ahora, ¿por qué esta diferenciación entre los dos, entre tener que circuncidarse para entrar al pueblo de Dios y ahora no tener que circuncidarse? Porque Pablo nos enseña en la carta a los Efesios que esta culminación de la iglesia no podía verse reflejada en la práctica hasta que Cristo entregara su vida en la cruz del Calvario. Es decir, mientras Cristo no viniera a entregar su vida en la cruz del Calvario, no podía haber este cambio de paradigma. Mientras Cristo no apareciera en el panorama de los hombres, todavía se estaba bajo el antiguo pacto. Pero una vez aparece Cristo, hay esta modificación. Entonces, en la perspectiva de Pablo, la iglesia había sido seleccionada, o el plan de salvación a través de la iglesia y no a través de la circuncisión, había sido seleccionada por el Padre antes de la fundación del mundo. La elección viene del Padre, pero la redención viene del Hijo. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículos 7 al 12. En Cristo tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia y la revelación del misterio cósmico. Es decir, Pablo dice, en la perspectiva de Dios, esto ya había sido predestinado por el Padre. No se nos ocurrió ni a nosotros, ni tampoco a Cristo. Ya había sido predestinado. Pero la redención, es decir, la aplicación, tenía que venir por la persona de Jesús. Mientras Cristo no apareciera en el panorama de los hombres, la elección no se podía llevar a cabo o la elección no se podía aplicar. Y nos dice Pablo en el versículo 13 al 14, que el sello de esa elección y esa redención es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Al oír y creer en el Evangelio,
fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien constituye las arras de nuestra herencia. En estos versículos, el apóstol Pablo nos encierra todo el misterio de la eternidad en relación con la iglesia. Vamos a leerlo nuevamente desde el versículo 3 hasta el versículo 14, ¿correcto? 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La elección ya venía directamente de Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La elección tiene que ver con la redención y la santificación, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La elección viene del Padre, pero la redención viene del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban la aparición de aquella promesa de Génesis 3:15 de que se iba a levantar uno de la simiente de la mujer que iba a derrotar el pecado. Pero dice Pablo, no solamente los que ya esperaban la promesa fueron receptores de la promesa, sino que también, dice el versículo 13, y en él también vosotros, es decir, la iglesia gentil, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Estos versículos, hermanos, nos hablan de la alabanza al Dios Trino, la elección del Padre, la redención del Hijo y el sello del Espíritu Santo, ¿correcto? Entonces, no, hermanos, la elección no tiene que ver con una predestinación para salvación y perdición, sino que la elección, según el apóstol Pablo, es una forma de decir, no se nos ocurrió a nosotros. Este plan de salvación en la iglesia ya estaba desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué Dios no lo había revelado? ¿Por qué Dios dijo que se tenían que circuncidar para entrar al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios? Ah, porque todavía no había venido Cristo. Porque el cumplimiento de la salvación en la iglesia solamente podía aparecer cuando apareciera Cristo en el panorama de los hombres. Continuamos, hermano, de muerte a vida por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. 100% gracia, gracia pura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El comentario destaca que la salvación es monergismo divino. La fe salvadora misma viene directamente de parte de Dios. Aquí, hermanos, quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Esto nos dice el comentario. El comentario nos dice que la fe viene por parte de Dios y toma este versículo como base. Ahora, hermanos, yo quiero que me ayuden a desglosarlo. Nuestro método de interpretación es gramático, histórico y crítico. Y en la parte gramática, si se recuerdan en la clase anterior, yo les decía, hermano, que entra la morfología de las palabras, un análisis léxico, que es decir, palabra por palabra y su forma, y la sintaxis, cómo encaja cada palabra en la oración. Vamos a desenvolver este versículo. Dice, porque por gracia sois salvos. Esa es una oración completa. Por gracia sois salvos. Hay un sujeto, hay un verbo y hay un predicado. Por gracia somos salvos. Ahora, ¿cómo se aplica esa gracia? Por medio de la fe. Es decir, hermano, el agente interno que activa la salvación es la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, este no de vosotros, pues es un don de Dios, se le aplica a la fe o se le aplica a la salvación. Aquí tenemos que ser muy claros. Dice, vamos a leerlo desde las dos perspectivas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Si lo queremos aplicar a la fe, hermano, entendiendo que el don de Dios es la fe, entonces tendríamos que definir que la fe viene de parte de Dios. Pero la gramática no nos da esa opción. La gramática empuja esto no de vosotros, pues esto de Dios, directamente a la salvación y concuerda con la gracia. Vamos a leerlo. Porque por gracia, es decir, por un regalo divino, somos salvos por medio de la fe. Y esta salvación no es de vosotros. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, porque es por gracia. Entonces, haciendo un análisis complejo y un análisis completo de la gramática y del léxico de la oración, entendemos que el don de Dios se refiere a la salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, según la gramática, hermano, de este versículo, entendiendo que la salvación, la predestinación, la elección viene del Padre. La redención es por el Hijo y el sello es por medio del Espíritu Santo. Aquí no entra en ningún momento la persona. Tanto la elección como la redención como el sello viene de parte de Dios. Ahora, para que ese sello se aplique directamente a la persona, entra la fe. ¿Correcto? Y lo que el apóstol Pablo está tratando de decir a la iglesia es que la muerte o ese paso de muerte a vida viene directamente de Dios. Aunque el hombre tiene que responder con fe al mensaje del evangelio, la elección viene de Dios, la redención viene de Dios y el sello viene de Dios. Es decir, el hombre, aunque da la respuesta, no se puede atribuir ninguna participación activa en la salvación en el sentido de decir yo me la gané, porque todo viene de parte del Señor. El regalo es ofrecido por Dios, la aplicación del regalo, es decir, la redención, fue Dios, quien nos sella es Dios, y el hombre tiene que responder para que ese regalo se active directamente en su vida. ¿Correcto? Derribando la pared intermedia. Una vez que el apóstol Pablo nos dice que todo viene de parte de Dios y nos dice que no, el hombre no puede gloriarse porque no es por obras, sino que viene de parte de Dios, dice, a través del mensaje de salvación de Jesucristo, Dios derribó la pared intermedia. Y aquí entra la reconciliación y la unidad. Bajo el antiguo pacto, los gentiles estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas y estábamos sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque la revelación fue Israel. El pueblo de Dios era Israel. Los gentiles, por su propia, por su propia revelación, no tenían conocimiento de parte de Dios, porque aunque en los salmos se nos dice que Dios se revela, y lo dice también en Romanos, Dios se revela a través de la naturaleza, eso nos lleva a conocer que existe un Dios, pero conocer lo que Dios quiere, el hombre no lo puede hacer a través de la naturaleza. Tiene que haber una revelación directa de parte de Dios y esa revelación había sido para el pueblo de Israel. Pero dice, en la cruz Cristo abolió la ley de mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El muro de separación que existía en el templo fue derribado por completo y para siempre. En el antiguo pacto, Dios decía, para acercarte a mí, tienes que cumplir estos mandamientos. Y esos mandamientos, aunque venían desde adentro, desde el corazón, era una aplicación externa. Cuando aparece nuestro Señor Jesucristo y platica, tiene aquel diálogo con la samaritana le dice, hay quienes dicen que se tiene que adorar en aquel monte y otros dicen que se tiene que adorar en este monte. ¿Dónde se tiene que adorar? Nuestro Señor Jesucristo le dice, llegará el momento y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, en el nuevo pacto, en el nuevo pueblo de Dios, la adoración es interna y desde adentro comienza a fluir hacia afuera. Y eso es lo que hace Dios al derribar la pared intermedia. El pueblo de Dios ya no es un pueblo que tiene que seguir ciertas directrices, hablando del Antiguo Testamento, porque está hablando de los judíos, sino que es un pueblo compuesto tanto por judíos como por gentiles que sigue las ordenanzas de Dios, que a través del nuevo nacimiento, por el sello del Espíritu Santo en su corazón, comience a vivir una vida que se va pareciendo más a la imagen del varón perfecto, que es nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. El poder divino en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas,
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Amén. El apóstol Pablo recuerda que la salvación, la elección viene del Padre, la redención es por el Hijo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Dice que esto estaba oculto en el Antiguo Testamento porque todavía no había aparecido Cristo, y para que se pudiera aplicar el plan de Dios en la iglesia tenía que aparecer Cristo. Y comienza a decir, bueno, dice, a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario se quita esa separación entre el pueblo de Dios y el no pueblo de Dios, es decir, pero relacionado con gentiles, no gentiles, y ahora es gentiles, judíos y de todas de todas las naciones hay un pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo no le queda más que rendir adoración y dar esta doxología de agradecimiento por la revelación a Dios. Entonces, hermano, de eso nos habla el capítulo 1 al 3 del libro a los Efesios. Pasamos, hermano, a un caminar práctico en la unidad. El apóstol Pablo primero da una enseñanza teológica. Esa enseñanza teológica que da en los primeros capítulos nos empuja a una vida práctica. Y el apóstol Pablo, que es lo que decíamos nosotros en las diapositivas anteriores, que Pablo primero tiene un contenido teológico y luego tiene una exhortación práctica. A partir de este capítulo 4 al 6, el apóstol Pablo pasa a esta vida práctica, llevar a la práctica diaria y comunitaria la grandiosa teología de nuestra reconciliación con Dios. Como hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido elegidos por Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, eso nos tiene que llevar a una vida práctica diferente. Vamos a leer, hermano, voy a leer los capítulos 4 al 6. Es una carta que, como les decía al inicio y también la clase anterior, pues es una carta que nos llevaría un curso completo solamente estudiarla. Les voy a dar algunos tips, ¿verdad? Algunas tips de interpretación básica para que ustedes despierten y comiencen a leerla. La unidad del Espíritu, capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, por lo cual dice, subiéndolo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído, ya habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual,
Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malendicencia, y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de mí como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tonanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos.
y que para él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos de la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Muy bien, mis hermanos, en esta última sección de la carta a los Efesios, se regresó la diapositiva, déjenme la acomodo. Perfecto, aquí. En esta última parte de la carta a los Efesios, perdón, hermano, se movió algo aquí en la diapositiva. En esta última parte de la carta a los Efesios, les comentaba, ¿verdad? Según el modelo que vimos en las primeras diapositivas del día de hoy, primero habla el apóstol Pablo de una doctrina teológica, da de explicaciones de lo que es la iglesia, y ahora pasa directamente a el caminar práctico en la unidad. Llevar a la práctica diaria y comunitaria la grandiosa teología de nuestra reconciliación. Cuando hemos entendido lo que somos y por qué somos, ahora el apóstol Pablo dice que tenemos que llevarlo a la práctica, y vamos a entrar en materia. Mantener la unidad del espíritu. ¿Cuál es el llamado supremo que nos da el apóstol Pablo en esta epístola? Andar como es digno de la vocación recibida. Y esa palabra dignidad representa que tenemos que vivir de una manera. Les comentaba en la clase anterior, existe la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. La ortodoxia es un correcto creer, la ortopraxis es un correcto actuar y la ortopatía es un correcto sentir. Hay muchas personas que solamente se quedan con una de estas líneas y dicen, bueno, yo como soy buena persona, Dios va a tener misericordia de mí, aunque mi ortodoxia no sea correcta. Hay quienes dicen, yo actúo de una manera correcta, ayudo a los pobres, entonces no importa que no tenga una religión, tomando religión como el compromiso con una doctrina, Dios va a tener misericordia de mí. No, el apóstol Pablo dice que es necesaria una ortodoxia, ya nos habló del correcto creer, ahora la ortopraxis, llevarlo a la práctica. Tenemos que andar como es digno de la vocación recibida, es decir, nuestro testimonio concuerde con lo que nosotros somos y creemos, con humildad y mansedumbre y soportándonos en amor. ¿Por qué da el apóstol Pablo estas instrucciones? Porque en la iglesia primitiva, cuando se rompe esa barrera de las que nos acaba de hablar el apóstol Pablo, los judíos y los gentiles comienzan a mezclarse en la iglesia. Y obviamente hay antecedentes teológicos de cada parte, antecedentes culturales de cada parte, y cuando llegan comienzan a chocar. Entonces dice el apóstol Pablo, vamos a la unidad
es decir, vamos llegando uno de cada lado, nos unimos y tenemos que trabajar juntos, soportándonos con amor. Además de eso, el apóstol Pablo, habla de 7 unos: un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Esto es lo que predica la iglesia. Solo cuerpo, hablando de cuerpo de Cristo, de la iglesia como la iglesia invisible, que se hace visible en el mundo a través de iglesias locales, pero no podemos juzgar, ¿verdad? Salvo en relación con esta doctrina y con estos pensamientos del apóstol Pablo, cuál es la verdadera iglesia. Y después nos habla de los dones para la edificación. Aquí quiero ser muy serio con este tema. Dice que él constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Aquí quiero hablar de 2 posibles interpretaciones. En la primera interpretación, hermanos, llegamos a la conclusión de que no son 5, sino 4 ministerios. ¿Por qué? Porque la gramática así parece decirlo. Dice la palabra del Señor que constituyó a unos apóstoles, punto y coma, a otros evangelistas, punto y coma, a otros profetas, punto y coma, y después dice pastores y maestros. Lo está uniendo con una conjunción. Aquellos que ya han llevado gramática sabrán que el punto y coma es para dividir ideas que están separadas por comas o por conjunciones. La I es una conjunción en gramática que sirve para unir o para separar. En este caso está uniendo pastores y maestros como un solo ministerio. Pero esa es una de las interpretaciones, ¿verdad? Que si se quiere llegar a la conclusión de que estos ministerios siguen activos en la iglesia hoy en día, se tiene que reconocer que no son 5, sino 4 ministerios. El pastor y maestro son el mismo. Pero además de eso, hermanos, no quiero que, entonces yo voy para maestro, ya no tengo un ministerio, no. En la Biblia, ya se los había comentado en la clase anterior, hay temas que son prescriptivos y temas que son descriptivos. Los temas descriptivos simplemente nos están narrando algo que está sucediendo o algo que es común en el tiempo en el que se está escribiendo la carta. Y lo prescriptivo, como prescripción médica, es algo que se tiene que seguir. Desde esta otra interpretación, que en lo personal creo que es la interpretación más correcta, el apóstol Pablo está describiendo o usando ministerios que estaban en su tiempo para liderar a la iglesia y enseñar a la iglesia, para enseñarnos la prescripción. Y la prescripción es que todos los ministerios que hay en la iglesia son para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, independientemente de si esos ministerios se llaman diferente o si hay ministerios que se mezclen o si hay ministerios aparte, todos los ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los ministerios que está usando Pablo son descriptivos y lo prescriptivo es que son para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Perfecto. Y el apóstol Pablo sigue hablando y nos habla de una madurez espiritual. El fin es que no seamos niños fluctuantes, llevados por vientos de doctrina, sino que crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, es decir, a Cristo. Los dones para la edificación de la iglesia, es decir, de los que está hablando el apóstol Pablo, esos 5 o cualquier ministerio en la iglesia, es para llevar al cuerpo de Cristo a una madurez, para que no seamos como niños recién nacidos, llevados de un lado hacia el otro. Además de eso, hermano, el apóstol Pablo hace una comparación entre el viejo hombre o el modo de vivir pasado y el nuevo hombre o el hombre creado según Dios, y hace esta tabla comparativa. El viejo hombre es falsedad y mentira, es decir, destruye las relaciones y rompe la confianza en el cuerpo de Cristo. Cuando una persona no nacida de nuevo, es decir, no es un nuevo hombre, tiene interacción con el cuerpo de Cristo, lo que trae es falsedad y mentira y rompe la confianza en el cuerpo de Cristo. Por eso es que en algún lugar en la palabra del Señor nos dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que van a acarrear mayor condenación, porque el estar al frente de un ministerio o simplemente ser parte de la iglesia requiere que la persona sea nacida de nuevo. En contraste, ¿qué es lo que hace el nuevo hombre? Hablar la verdad, porque somos miembros los unos de los otros en la verdad.
¿Qué significa miembros los unos de los otros? El apóstol Pablo hace la analogía de un cuerpo, ¿verdad? Y dice que cada uno de nosotros es una parte del cuerpo, pero lo que hace una parte del cuerpo afecta a la otra. Por eso dice el apóstol Pablo, no es que tú estés afectando simplemente a otra persona con tu actuar, sino que estás afectando a alguien que está relacionado íntimamente contigo y en un sentido te estás lastimando a ti mismo. Sigue el contraste, la ira pecaminosa. El viejo hombre tiene ira pecaminosa, se enoja destructivamente y da lugar directo a las acechanzas del diablo. El viejo hombre no puede controlar su naturaleza, no puede controlar sus pensamientos ni sus emociones. En contraste, el nuevo hombre sigue teniendo en ocasiones momentos de enojo, pero esa es una ira controlada. Dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. Resolver los conflictos antes de que se ponga el sol. Antes de que se ponga el sol puede tener dos connotaciones. La primera es tratar de arreglarlo lo más pronto posible, si dentro del mismo día, no literalmente 24 horas, sino haciendo el contraste antes de que pase mucho tiempo, tienes que arreglar el conflicto. O en su defecto también se puede entender como cuando tú miras directamente al sol, es decir, cuando el sol se pone frente a ti, no puedes ver, estás cegado, no sabes a dónde vas, no sabes lo que estás haciendo. Aquellos que en algún momento han manejado en carretera sabrán que es muy peligroso porque pierdes el control de tus acciones. El apóstol Pablo dice, bueno, cuando la ira llega a un punto que ciega tus emociones, tu criterio y tus sentimientos, es muy peligroso. Por eso tenemos que arreglar nuestros problemas en el cuerpo de Cristo antes de que podamos perder el control. Sigue el contraste, el apóstol Pablo es el contraste, la nueva vida diaria del creyente, ¿verdad? Hurto y pobrezas, eso es el viejo hombre, vivir del esfuerzo ajeno, dañando el orden social, le importa más su vida que los demás, le importa más su éxito que el de los demás, no importa lo que tenga que afectar a los demás para tener un bien propio. En cambio, el nuevo hombre tiene un trabajo honrado, trabaja con las manos, pero aquí lo interesante es que en contraste de ponerte a ti en primer lugar, afectando a los demás, el nuevo hombre trabaja para ayudar a los demás. Esa es la gran diferencia. Y el viejo hombre, de su boca salen palabras corrompidas. ¿Qué son palabras corrompidas? Chismes, murmuraciones y lenguaje que entristece al Espíritu Santo. No puede controlar su lengua, que lo dice también el apóstol Santiago. En cambio, el nuevo hombre tiene palabras edificantes, conversaciones sazonadas que imparten gracia real a los creyentes. Esta es la vida práctica que nos invita el apóstol Pablo a seguir en esta carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ese Dios maravilloso y trino ha establecido el plan de salvación. El plan de salvación rompe las barreras sociales, las barreras políticas, las barreras de cualquier tipo y nos une para comenzar a trabajar para el reino de los cielos. Y esto es algo muy interesante, hermanos, porque, por ejemplo, leyendo cualquier libro de historia de la iglesia, se nos dice que una de las cuestiones sociales más llamativas del cristianismo es que rompe con todos los paradigmas del primer siglo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un amo que tenía sus esclavos, que eran de su propiedad, el apóstol Pablo no invita a liberarlos y dejarlos libres, dice, los invita a tratarlos como miembros del cuerpo de Cristo, con amor, ¿verdad? ¿Por qué no los dejaban ir libres? Porque en aquel tiempo prácticamente los esclavos vivían de la caridad de sus amos. Entonces, cuando los dejaban libres y no estaban socialmente capacitados para participar de cualquier trabajo, entonces era como mandarlos a que no tuvieran ningún ingreso. El apóstol Pablo dice, síganlos teniendo bajo su tutela, pero trátenlos con amor. Pero aunque estuviera esa persona que era el dueño o el amo y estaba socialmente tenía sus esclavos, en la iglesia incluso un esclavo podía ser obispo de una iglesia y su amo ser miembro de la iglesia, y espiritualmente pues tenía que someterse a las decisiones y las enseñanzas de ese obispo, aunque espiritualmente, aunque socialmente fuera alguien inferior. Entonces, esta es la comparativa que hace el apóstol Pablo entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y la armadura de Dios, hermanos, aquí quiero compartir algo interesante. Y es que hay muchas denominaciones que cuando se habla de la armadura de Dios y cuando dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne, llevan a un extremo de literalización ese versículo. Y yo he escuchado personas en alguna ocasión en esta misma clase, bueno, con una materia similar, un hermano me dijo, un alumno me dijo, leí en un libro que un autor decía que gran parte
el poco éxito que tienen las iglesias al evangelizar en una zona con drogadicción y violencia es porque comienzan a reprender los niveles inferiores de las huestes espirituales. Y decía, ese libro dice que nos tenemos que ir a reprender lo de arriba porque lo de arriba va a hacer que lo de abajo caiga, y lo llevan a un extremo literal. Déjenme les explico algo. En la zona de Colosas y la Odisea, recordemos que muchos eruditos creen que la carta a los Efesios en realidad fue enviada a la zona de la Odisea. Había mucho militar retirado. Cuando un militar terminaba sus labores en el ejército romano, iban y se retiraban y vivían ahí. Y tenían un gran conocimiento respecto a la vestimenta militar y a las jerarquías militares. El apóstol Pablo utiliza ese conocimiento para traer una enseñanza espiritual. Y volvemos a los temas de las cosas descriptivas y prescriptivas. El apóstol Pablo utiliza probablemente ejemplos de jerarquías militares solamente para enseñar que en las huestes espirituales hay una organización. Pero independientemente de si es esta interpretación que habla solamente de una organización y no literalmente una organización con esos niveles, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todo se tiene que someter a Cristo. Tanto lo bueno como lo malo se tiene que someter a Cristo. Entonces es irrelevante el hecho de luchar contra niveles altos o niveles bajos, porque quien predica el evangelio está predicando a quien está por encima de todo. Pero vamos a ver este ejemplo, la armadura de Dios. El apóstol Pablo en Efesios 6, 10 al 20 dice que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de maldad. El comentario expositivo detalla cada pieza basada en la armadura del guardia romano que custodiaba a Pablo. La verdad como cinturón, la justicia como coraza, el evangelio de la paz como calzado protector, la fe como escudo móvil, la salvación como yelmo, espíritu y la palabra como la espada cortante, y todo sostenido bajo la oración perseverante. Aquí también quiero aclarar algo. Muchas veces he escuchado en predicaciones y enseñanzas decir que se tiene que esforzar la persona por cuidar, por no descuidar, vaya, alguna de estas áreas. Y he escuchado incluso algunos que dicen, es que tú tienes un cinturón muy fuerte, pero el calzado te está fallando. O tienes un escudo muy fuerte, pero tu espada está fallando. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por el contrario, no existía la posibilidad de que un soldado romano saliera a la guerra sin ir preparado porque era castigado. Le tenía y total importancia a cada uno de estos elementos porque era parte de su ser como soldado, como miembro del ejército romano. Y de la misma manera, el cristiano, cuando sustenta toda su vida a través de la oración perseverante, a través de una relación con Dios, va creciendo orgánica y plenamente. Es decir, cada área de su vida se va desarrollando de tal manera que es imposible que un cristiano fiel, un cristiano que está comprometido realmente con Dios y con el evangelio, vaya creciendo más en ciertas áreas de su vida, porque tiene que ser un crecimiento 100% orgánico. Y eso, hermano, es lo que nosotros aprendemos de la carta a los Efesios. Hay muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes, pero por cuestiones de la dinámica del tiempo, hermano, es prácticamente imposible. Les digo, casi siempre cuando se toma un curso sobre una carta, se toma un curso completo sobre esa carta, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que podemos hablar acerca de la Trinidad, acerca de la salvación, acerca de muchas cosas. Pero bueno, en relación a todo lo que estuvimos viendo, quiero dejar esta pregunta de reflexión. ¿Cómo influye nuestra posición celestial en Cristo en nuestras batallas y relaciones diarias? Ahora que entendemos todo lo que el apóstol Pablo está enseñando en la epístola a los romanos, ¿cómo afecta eso nuestra relación con la iglesia, nuestra relación con la sociedad y principalmente nuestro testimonio cristiano? Eso es, hermanos, lo que quiero que se lleven en su corazón para meditar. Y bueno, hermano, con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. Muchas gracias. Disculpen que les mande la grabación. Lo que sucede es que una hermanita de la iglesia salió y pues quiere que la acompañemos, salió de la primaria y quiere que la acompañemos, pero aquí queda la grabación. Como les decía al inicio, al mandar ustedes su portafolio de evidencias, es decir, los apuntes de la clase, va a contar como asistencia y va a contar como portafolio de evidencias. Y en el portafolio de evidencias quiero que me respondan esta última pregunta. ¿Cómo afecta el entender nuestra posición en Cristo y el entender lo que somos en Cristo en nuestra relación con la iglesia y con la sociedad?
Que el Señor me los bendiga y terminamos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que aparte este tiempo para escuchar esta grabación, esta clase. Bendigo sus vidas, bendigo su relación contigo, bendigo su economía, bendigo su vida espiritual, la preparación académica y la preparación ministerial que están teniendo, Señor. Permite que el día de mañana sean ministros comprometidos contigo y enamorados de ti, y que puedan ser de bendición en cada una de sus congregaciones. En el nombre glorioso de Jesús lo ponemos todo en tus manos. Te bendecimos, Padre eterno, por esa gloriosa elección que tuviste de establecer el propósito de la iglesia antes de la fundación del mundo. Te bendecimos, Jesús de Nazaret, nuestro divino Redentor, por haber muerto en la cruz del Calvario para traer el cumplimiento de ese nuevo pueblo que te iba a bendecir. Y te damos la gloria, precioso Espíritu Santo, porque habitando en nuestros corazones has traído esa nueva creación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y que el Señor les bendiga, hermanos. Si me hubiera gustado, ¿verdad?, poder tener más tiempo para verificar y ver incluso cómo era la perspectiva de esta nueva creación en el segundo templo y cómo el apóstol Pablo lo lleva a su cumplimiento en la iglesia y su todavía no cumplimiento hasta el regreso de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga.